en el capítulo 13 del libro de su vida, donde la Santa Madre ya está hablando de los grados de oración, a punto de llegar a la centellica, pues pone avisos para algunas tentaciones que el demonio suele poner algunas veces. ¿Cuál es una de estas tentaciones? La falta de confianza. Bueno, unos ejercicios más, un año más. Sí, siempre nos hacen ilusión, siempre los hacemos con generosidad, con fervor, pero convencido totalmente de que el Señor quiere, puede y sabe hacerme santo, a pesar de todo lo que yo llevo estropeando esa obra suya hace 60 o 40 años, eso ya es otro cantar. Convencido del todo, cuando se ha ido acumulando mucho polvo sobre nuestro corazón, mucha desilusión sobre nuestra voluntad y mucho acostumbramiento y rutina, ese convencimiento, ¿cuál es la palabra entonces? ¿Cuál es la actitud? Confianza. Y es uno de las ideas fuerza de la Santa Madre, los deseos, no apocarlos. Creer de Dios que si nos esforzamos, poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor. Que si ellos nunca se determinaran a desearlo y poco a poco ponerlo por obra, no subieran a tan alto estado. Y viene aquí esa frase maravillosa, y me encanta, de la Santa Madre. Quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí. O sea, este es el secreto. A más desconfianza propia, más confianza en el Señor. Que no he visto a ninguna de estas que quede baja en este camino, ni ninguna alma cobarde con amparo de humildad, que en muchos años ande lo que estotros en muy pocos. Espántame lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas, aunque luego no tenga fuerzas el alma, y esto es muy simpático. Da un vuelo y llega a mucho, aunque como avecita que tiene pelo malo, cansa y queda. Bueno, este es el contexto. Capítulo 13, punto segundo. Y ahora en el capítulo 3 dice la Santa Madre. Otro tiempo traía yo delante muchas veces lo que dice San Pablo, que todo se puede en Dios. En mí, bien entendía, no podía nada. Esto me aprovechó mucho. Y lo que dice San Agustín, dame, Señor, lo que mandas y manda lo que quisieres. Está recordando, lloró sobre el libro, la lectura de las confesiones, en los años de su conversión, ya de monja en la Encarnación. Dame, Señor, lo que mandas y manda lo que quisieres. Y ahora lo explica así la Santa Madre. Pensaba muchas veces que no había perdido nada San Pedro en arrojarse en la mar, aunque después temió. En estas primeras determinaciones son gran cosa, aunque en este primer estado es menester irse más deteniendo y atados a la discreción y parecer de maestro. Mas han de mirar que sea tal que no los enseñe a ser sapos, ni que se contente con que se muestre el alma solo cazar lagartijas. Siempre la humildad delante, para entender que no han de venir estas fuerzas de las nuestras. Miren, en muchos lugares dice la Santa Madre, bendito seáis, Señor, que me hicisteis fuerza para que yo me forzara. O sea, tenemos que forzarnos. La vida espiritual es una lucha ascética permanente. Pero que sea una lucha ascética no significa que el motor sea nuestra voluntad, porque eso es un pelagianismo, eso es un voluntarismo que nos hace soberbios, autosuficientes. Tenemos que forzarnos constantemente, tenemos que negar nuestra voluntad, tenemos que mortificar nuestro gusto, pero entendiendo y saboreando y percibiendo que la gracia para hacerlo nos viene regalada de Dios en cada momento. Y vivir así es llegar a un maridaje
como el de Teresita, una criatura que vivió siempre esa dulce y abandonada infancia espiritual, pero siendo una guerrera invencible que no se concedió jamás nada a su propia naturaleza. Esta es la conjunción, y así vivió también la Santa Madre. ¿Cuál es entonces el secreto? Echarse al agua, porque queremos permanecer en la orilla, no mojarnos o no ahogarnos, pensamos nosotros. ¿Y qué es lo que dijo Pedro, cuya fiesta celebramos hoy, a Jesús al echarse al agua cuando le vio desde su barca a él andando sobre las olas? Dijo lo mismo que repetirá después Agustín y de lo que se hará eco Teresa. Da quod iubes, et iube quod vis. Manda lo que quisieres. ¿Qué dice Pedro? Iube me, el mismo verbo en latín, que lo decimos en el Anima Christi. Eso que hecho del Anima Christi al final es de San Pedro. Iube me ire a te. Mándame ir a ti. Mándame ir a ti. Pero yo quiero. Yo, pobrecito iluso, me creo que puedo. Pero si me voy a hundir, tienes que ser tú el que me mandes. Y cuando yo por olvidar la confianza me hunda, alárgame la mano, aunque tengas que reprocharme, hombre de poca fe, porque has dudado, pero mándame tú otra vez. Tiene que ser siempre en obediencia a la palabra de Cristo. Pero el demonio nos enreda con una falsa humildad. Dice la Santa Madre que el demonio nos tienta con una humildad soberbia. ¿Qué quiere decir esa paradójica expresión, humildad soberbia? Que yo no valgo para nada, que yo no puedo nada. Todo eso es verdad. Pero la humildad soberbia es la que continúa razonando. Por tanto, nunca llegaré. Por tanto, la santidad no es para mí. Por tanto, bueno, ya soy una buena persona, una buena monjita, aquí encerrada, ya, suficiente. La santidad no es para mí. O sea, la humildad soberbia es la capitulación con la mediocridad. El hacer las paces con una dorada medianía que decían los clásicos. Nos hace entender el demonio, dice la Santa Madre, que las cosas de los santos son para admirar, mas no para hacerlas los que somos pecadores. Bueno, esto tiene su razón. Muchas de las cosas que hicieron los santos, cada uno hizo lo que vio que Dios le pedía. Yo no tengo que reproducir la manera de hacerlo, pero sí el espíritu y la generosidad y la entrega a Dios de los santos. O sea, que si tenemos tan poca confianza de Dios y tanto amor propio, si tenemos unos corazones tan apretados que parece nos ha de faltar la tierra, entonces no haremos nada. Es la primera vez que en la vida la Santa Madre cita a San Pedro, en el capítulo 13, y lo cita a partir de ese episodio, echándose al mar, fiándose de Cristo. Mándame ir a ti. Digámoselo al inicio de estos días. Da quod iubes, et iube quod vis. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. Iube me ire a te. Después de haberle dicho, del maligno enemigo defiéndeme, dentro de tus llagas escóndeme, santifícame, lávame, purifícame. Et iúbeme ire a te, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, porque yo también seré santo, a pesar de mis infinitas miserias, por tu gracia. Otra cita de San Pedro viene en el capítulo 15, que es el de la centellica. Hay muchas almas que lleguen a esta oración y pocas que pasen adelante, también por falta de confianza. También es la oración ya de quietud, de recogimiento, siente el alma una gran satisfacción, una paz inefable, un sosiego de las potencias, un muy suave deleite, y dice con su psicología la Santa Madre:
y su conocimiento de las almas. Parécele al alma, como no ha llegado a más, que no le queda que desear, y que de buena gana diría con San Pedro que fuese allí su morada. Está refiriéndose, como vemos, al Tabor. Hagamos 3 tiendas, que bien se está aquí, si todavía te queda la cruz y la resurrección. No te quieras aposentar, no. Entonces, no acortemos los horizontes a Dios, no pongamos límites a la divina providencia. Aunque nos parezca que ya no nos queda más que desear, deseemos siempre más. Entremos más adentro en la espesura. Vayamos ahora al capítulo 19. Ya está en el último grado de oración la Santa Madre. Ya está la lluvia regando el huerto. Ya es todo gratis. Grandísima ternura, lágrimas gozosas. Queda el ánima animosa que si en aquel punto la hiciesen pedazos por Dios, le sería gran consuelo. Allí son las promesas y determinaciones heroicas, la viveza de los deseos, el comenzar a aborrecer el mundo, la humildad más crecida porque ve que todos se lo han dado, que para esta excesiva merced y grandiosa no hubo diligencia suya. Vese claro, indignísima. Y aquí viene esa frase también que tenemos que recordar tanto de la Santa Madre. Vese claro, indignísima, porque empieza a donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. Ve su miseria. Cuanto más santa el alma, más vive en verdad. Quédase sola con él. ¿Qué ha de hacer sino amarle? Su vida pasada se le representa y la gran misericordia de Dios. La tierra está muy cavada con trabajos y persecuciones y murmuraciones y enfermedades. Recordemos todo lo que dice la Santa Madre en las sextas moradas, de lo que pasa el alma antes de llegar al matrimonio espiritual. En fin, va describiendo preciosamente, como ya lo hace, los efectos que deja ya la oración de unión. Estamos en las quintas, casi sextas moradas. Santa Madre ha llegado al desposorio espiritual, pero no al matrimonio cuando escribe la vida. Le faltaban 15 años. Del 62 en que la escribe, en casa de doña Luisa de la Cerda, aunque luego hace una segunda redacción porque la primera se pierde, al 77 en que escribe la vida en Toledo, en las moradas, como sabemos, entre Toledo y San José de Ávila. Cuando funda Malagón, no está en el matrimonio espiritual. Y cuando viene aquí a la Casa Nueva y la dirige la obra y comulga por esta reja, ha llegado ya al matrimonio espiritual, a Santa Madre. Esa es la evolución que tiene en esos 15 años. Oh Jesús mío, que es ver un alma que ha llegado aquí caída en un pecado. Cómo conoce la multitud de vuestras misericordias y se echa a llorar. Está escribiendo esto. Y está tan enternecida, se me parte el corazón cuando esto escribo, porque soy ruin. Con estas lagrimillas que aquí lloro, dadas de vos, agua de tan mal pozo, etc. Recuerda sus traiciones, dice ella, y llora, escribiendo este capítulo 19, como lloraría tantas veces, porque muchas veces iba a escribir después de haber comulgado. Lo dice, yo no sabía cómo decir esto. ¿Cómo daré a explicar esta gracia? ¿Cómo la explicaré? ¿Cómo la daré a entender? Yo no sé. Fui a comulgar y el Señor me lo dijo y lo escribe. Y entonces recuerda todo lo que le han murmurado la gente. Ella suplicaba al Señor que los perdonase y en fin, recuerda muchas cosas en este capítulo que es muy largo y dice en el número 10. Recordando, como digo, su ruin vida. Basta para ver sus grandes misericordias, no una, sino muchas veces que ha perdonado tanta ingratitud. A San Pedro una vez que lo fue, a mí muchas. Y está recordando las lágrimas de San Pedro, las tentaciones de San Pedro, que podemos recordar también nosotros hoy, aplicando eso a nuestra propia vida. ¡Qué ceguedad tan grande la mía!
¿A dónde pensaba, Señor mío, hallar remedio sino en vos? Qué disparate huir de la luz para andar siempre tropezando. Qué humildad tan soberbia inventaba en mí el demonio. Hemos dicho antes. En fin, es un capítulo para que también nosotros hoy recapitulemos todo lo que el Señor nos ha perdonado y lo que nos sigue esperando. Y por tanto, esto tiene que suscitar en nosotros un sentimiento muy profundo y muy sincero de nuestra nada, de nuestro pecado. Y llegamos al capítulo 22 de la vida, que como saben es el capítulo rey, no solo de la vida, sino acaso de la obra toda literaria de la Santa Madre, porque es el gran pregón, podríamos decir, el clarín de guerra contra los que recomiendan abandonar la humanidad de Cristo en cierto estrato de la vida espiritual. Y ella dice, no se puede dejar la humanidad de Cristo. Y se levanta como un heraldo en medio de la Iglesia con esta doctrina, y saben de memoria este capítulo porque lo hemos leído muchas veces y nos consuela muchísimas veces. Pero al final casi del capítulo, en el punto 11, vuelve al tema. Humildad, 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 humildad y confianza. Mucho contenta a Dios ver un alma que con humildad pone por tercero a su Hijo. Por tercero, por recadero, podríamos decir. Tercero es alguien que hace la tercería, o sea, que hace un encargo que yo le doy. Jesucristo es mi tercero para con el Padre. Y un alma que con humildad pone por tercero al Hijo y le ama tanto que aun queriendo su majestad subirle a muy grande contemplación, se conoce por indigno, diciendo con San Pedro, apartaos de mí, que soy hombre pecador. Y ella dice que fue por este camino. Otros vayan por el que quieran. Para mí, este fue el atajo, por donde atroché, por donde acorté, porque todo el cimiento de la oración es humildad, y mientras más se abaja un alma, más la sube Dios. Y ella dice, a mí me ha hecho muchas mercedes, pero ninguna fue sin deshacerme primero. Y lo dice muchas veces. Sentí un sentimiento tan grande de mi pecado, sentí mi miseria, no sabía dónde meterme, todo era llorar. Y decía, ¿a qué viene esto? Y enseguida pensaba, alguna merced muy grande me quiere hacer el Señor cuando tanto me deshace y tanto me hace ver mi humildad. Y eso no falla. En la Santa Madre no falló nunca. Por eso las mercedes todas fueron de oro puro, de oro de quilates subidísimos, porque eran verdad, porque la humillaba primero y porque ella salía de la merced mucho más humilde que antes. El Señor la había preparado porque el Señor es el mejor cirujano. Y como va a hacer a Pedro, príncipe de la Iglesia y fundamento de su apostolado, permite que caiga, permite que le niegue 3 veces. Y después Pedro llorará toda su vida. Y cada mañana cuando oye el canto del gallo, decía la leyenda áurea y vidas antiguas de los santos, que San Pedro tenía el rostro surcado por 2 señales, como 2 surcos rojos, porque todas las madrugadas lloraba amargamente al oír el canto del gallo durante toda su vida. Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Eso lo dijo antes de sus negaciones. Después de sus negaciones, lo que hizo fue llorar y decir al Maestro resucitado, Señor, yo no sé nada. No me preguntes si te amo, porque te he fallado muchas veces y de manera muy clamorosa y vergonzosa. Yo no sé nada. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Esa es la humildad. De este arte ha llevado Dios mi alma, dice la Santa Madre, y así me hacía mercedes que yo no podía imaginar. Después viene el segundo capítulo, creo, más importante de la vida, el 22. Es como digo, el pregón de la humanidad de Cristo, y el 27 es donde ya narra la primera visión intelectual que tuvo sintiendo a Cristo a su lado derecho, sin verle, pero sabiendo certísimamente que era Él. Y entonces, ¿cuándo sucedió esto? Un día del glorioso San Pedro.
Y hoy podemos nosotros adorar esta gracia y suplicarla un poquito, pobres de nosotros. Para nuestra alma, si el Señor nos quiere regalar, siquiera sea un chispazo en estos días, que se lo querrá regalar si son fieles, porque en los ejercicios Dios espera a las almas. Ella llevaba 2 años orando intensamente para encontrarse de verdad con Dios, de corazón a corazón, orando intensamente. Y como era muy humilde, lo que hacía era pedir oraciones a diestro y siniestro, por esa intención, diría ella, por una intención mía o lo que quisiera decir. Y decía, yo tengo muchas revelaciones, muchas hablas, decía ella, del Señor. Visiones todavía no había tenido, pero muchas hablas del Señor. ¿Qué está pasando en mi alma? Yo quiero vivir en la verdad, que el Señor me muestre el camino y que me haga de verdad encontrarme con Él, para que yo entienda que es Él. Y entonces me acaeció esto estando un día del glorioso San Pedro en oración. Vi cabe mí, o sentí, por mejor decir, que con los ojos del cuerpo ni del alma no vi nada, mas parecíame estaba junto cabe mí Cristo, y veía ser Él el que me hablaba. A mi parecer, siempre añade, constantemente añade atenuantes. Me parecía, creía entender, en fin, nunca es categórica, porque es tan humilde. Y le dio miedo, porque ella ignoraba que pudiera existir una visión sin ver, una certidumbre tremenda sin ver nada. Y le dio por llorar, Pero el Señor le decía una palabra sola de asegurarle y quedaba ella sin ningún temor. Le diría, ánimo, tranquila, soy yo, ten paz, una sola palabra. Parecíame andar siempre a mi lado Jesucristo. Como no era visión imaginaria, no veía en qué forma, mas estar siempre al lado derecho sentíalo muy claro y que era testigo de todo lo que yo hacía. Y que ninguna vez que me recogiese un poco o no estuviese muy divertida, podía ignorar que estaba cabe mí. Hace pocos días me decía un alma que lleva muy poco tiempo de oración, muy poco tiempo, pero hay almas que en un año llegan más adelante que otras en 50, o la de 50 no llega nunca. Y esa alma lleva muy poco tiempo de oración. Y decía, Padre, es que es tan fácil, claro, tan fácil como que se lo han regalado, es que es tan fácil una conversación continua con Jesús y con el Padre y con el Espíritu Santo. Es tan fácil que aunque yo quisiera, me sería imposible no sentir lo que estaba allí, aconsejándome, inspirándome. Claro, como luego hay virtudes, no es imaginación. Si el alma que te habla eso, luego no tiene virtudes. Pero como hay virtudes, y es esto, es esta especie de gracia, una certidumbre. Pues vamos a pedirlo estos días también, por intercesión de San Pedro y de la Santa Madre, que sintamos que Jesús es testigo de lo que hacemos, que en cuanto nos recogemos un poquitín, por poco que sea, ya estamos ahí con Él. Eso tendría que ser lo habitual en nosotros, lo habitual. En fin, tiene otras citas la Santa Madre de San Pedro, pero suficiente. En el camino de perfección dice que tenía más mando San Pedro, oh colesio de Cristo, que tenía más mando San Pedro con ser un pescador y le quiso así el Señor, que San Bartolomé, que era hijo de rey. No sabemos bien de dónde sale esto, pero ella lo dice, había leído aquellos libros, la leyenda dorada. Y luego, también en el camino, eso era el capítulo 21, este es el 31, vuelve a lo de San Pedro del Tabor, de que la satisfacción, el deleite de la oración de unión, de buena gana dirían esas almas con San Pedro, Señor, hagamos aquí 3 moradas. Y en las moradas del castillo interior, en las terceras, el capítulo 1, que como saben es el único, también al final habla de San Pedro, hablando de la humildad como siempre.
Parecernos a que las que tenemos hábito de religión y le tomamos de nuestra voluntad y dejamos todas las cosas del mundo y lo que teníamos por él, aunque sea las redes de San Pedro, que harto le parece que da quien da lo que tiene, que ya está todo hecho. Bien. Y después, terminamos ya con esto, en las séptimas moradas, el capítulo 4, o sea, al final de las séptimas moradas, pues está diciendo que los que más cerca están de Cristo son los que más tienen que sufrir. Miremos su gloriosa madre lo que pasó y los gloriosos apóstoles. ¿Cómo pensáis que pudiera sufrir San Pablo tan grandísimos trabajos? Y habla un poco de él, no tuvo día de descanso y tampoco le debía tener de noche, pues en ella ganaba lo que había de comer. Y termina diciendo: gusto yo mucho de San Pedro cuando iba huyendo de la cárcel y le apareció nuestro Señor y le dijo que iba a Roma a ser crucificado otra vez. Ninguna rezamos esta fiesta a donde esto está, que no me es particular consuelo. ¿Cómo quedó San Pedro de esta merced del Señor? ¿O qué hizo? Irse luego a la muerte. Esto es lo que quiere el Señor hacer con nosotros. Que sintamos su presencia, que vivamos con Él, y entonces nos echaremos a la mar. No desconfiaremos, nos iremos a la muerte. La muerte puede ser la soledad en que vivimos, este momento de desolación interior, esta enfermedad, esta especie de tristeza diluida que no sé de dónde me viene a veces en una época y que tengo que exorcizar con el agua bendita de la confianza y del abandono en Dios. Yo puedo ir a esa muerte si Jesús está conmigo. Y esto es lo que quiere enseñarnos la Santa Madre a propósito de San Pedro. Esta tarde podemos ver un poquito, porque hay que aprovechar litúrgicamente el día, lo que dice de San Pablo, a quien cita casi todavía más. Y vamos a pasar el día así, sintiendo a Jesucristo a nuestro lado, que es testigo de lo que hacemos y que no le resulta indiferente ningún suspiro, ninguna mirada, ningún movimiento de nuestro corazón, ningún anhelo de nuestra voluntad. Pidamos a María Santísima, Regina Apostolorum, y a San Pedro y San Pablo, príncipes de los apóstoles, y a la Santa Madre que nos concedan la gracia de una dulce compañía habitual del buen Jesús.